Hola a todos. Acompáñanos en esta inmersión profunda en The End of Evangelion, una película que lleva la serie Neon Genesis Evangelion a otro nivel. Ya saben, un final alternativo con muchísima tela para cortar. En serio, esta película ha generado debates y controversias desde su estreno por la complejidad de sus temas y el simbolismo que hay detrás de cada escena. Exactamente. The End of Evangelion no se queda solo en la acción y los robots. Es una exploración profunda de la psique humana, del miedo a la soledad, la búsqueda de conexión y cómo lidiamos con el dolor existencial. Totalmente. Y para esta inmersión tenemos un montón de análisis que diseccionan la película y nos ayudan a entender por qué sigue siendo tan relevante hoy en día. Listos para adentrarnos en este mundo al borde del colapso, donde la humanidad se enfrenta a su propia extinción y robots gigantes se pelean con ángeles apocalípticos. Absolutamente. Prepárense para cuestionarlo todo porque The End of Evangelion no da respuestas fáciles. Nos obliga a reflexionar sobre lo que significa ser humano en un mundo donde la individualidad y la conexión parecen estar en constante conflicto. Exacto. La película nos sitúa en un punto crítico. El proyecto de complementación humana, orquestado por la enigmática organización CELE, está a punto de ejecutarse. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre este proyecto? ¿Por qué despierta tanto miedo como esperanza en los personajes? Claro. Imagina un mundo donde todas las almas se fusionen en una sola entidad, eliminando el dolor, la soledad y el conflicto que nos definen como individuos. Esa es la promesa del proyecto de complementación humana. Un estado de unidad absoluta, una especie de paraíso artificial donde la individualidad deja de existir. Para algunos personajes, como Gendo Ikari, el líder de Nervio, este proyecto representa la solución definitiva a los problemas de la humanidad. Pero para otros, como Misato Katsuragi, la idea de perder su individualidad, su capacidad de sentir y experimentar el mundo de forma única, es aterradora. Es un dilema fascinante, ¿no? Renunciar a nuestra individualidad a cambio de la paz y la unidad absolutas. Y en medio de todo este debate, tenemos a Shinji Ikari, nuestro protagonista, que está lidiando con una crisis existencial propia. No es el héroe típico, ¿verdad? Para nada. Shinji es un adolescente introvertido plagado de inseguridades y traumas que se siente abrumado por la responsabilidad de pilotar el Evangelion Unidad 01, una biomáquina gigante con la que debe luchar contra los ángeles. Lo fascinante de Shinji es que no es un héroe perfecto, duda. Tiene miedo, se equivoca, y eso lo hace profundamente humano y cercano al espectador. Muchos análisis señalan que Shinji es un reflejo de la audiencia, especialmente de los jóvenes que luchan con la soledad y la presión social. ¿Por qué crees que Shinji sigue resonando con tanta fuerza en los espectadores? Creo que su vulnerabilidad es clave. En un mundo que a menudo nos exige ser fuertes e independientes, Shinji nos muestra que está bien no tener todas las respuestas, que está bien tener miedo y dudar. Además, su lucha por conectar con los demás, por encontrar un lugar donde pertenecer, es algo universal que todos hemos experimentado en algún momento. Y la película lo lleva al extremo planteando la pregunta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por esa conexión? ¿Estaríamos dispuestos a renunciar a nuestra individualidad por un estado de unidad absoluta, aunque eso signifique perder lo que nos hace únicos? Esa es la gran pregunta que nos plantea The End of Evangelion, ¿verdad? Y la película no nos da respuestas fáciles. Más bien, nos enfrenta a una serie de dilemas morales y emocionales que nos obligan a reflexionar sobre nuestra propia humanidad. Pero antes de adentrarnos en esas reflexiones, hablemos un poco del padre de Shinji, Gendo Ikari. Es un personaje complejo con motivaciones oscuras y una obsesión por el proyecto de complementación humana que va más allá de la simple búsqueda del bien común. ¿Qué papel juega Gendo en todo esto? Es un villano, un antihéroe, un padre desconsolado. Gendo es un personaje fascinante precisamente porque no encaja en ninguna categoría simple. Sus acciones son a menudo egoístas y manipuladoras, pero también están impulsadas por un dolor profundo, la pérdida de su esposa Yui, que está fusionada con el Evangelion Unidad 01. Gendo ve en el proyecto de complementación humana la posibilidad de reunirse con Yui, de trascender las limitaciones del mundo físico y alcanzar un estado de unidad donde el dolor y la pérdida ya no existen. Es interesante cómo algunos análisis lo pintan como un villano que utiliza la complementación humana para fines personales, mientras que otros lo ven como un hombre atormentado por la pérdida que busca una solución desesperada a su dolor. Exactamente. Sus motivaciones son complejas y la película nos deja la tarea de interpretarlas. Y en medio de estas motivaciones personales y las maquinaciones de Cele, tenemos a Nervi, la organización encargada de combatir a los ángeles y proteger a la humanidad. Pero Nervi también tiene sus propios secretos y agendas ocultas, ¿no? Toda esta temporada es una organización llena de contradicciones. Por un lado, representa la última esperanza de la humanidad frente a la amenaza de los ángeles. Por otro lado, está dirigida por personas con agendas personales y ambiciones que pueden poner en peligro a la humanidad. En The End of Evangelion, Nervi se convierte en un campo de batalla,
no solo contra los ángeles, sino también contra las fuerzas de Sele, que buscan tomar el control del proyecto de complementación humana para sus propios fines. Y ahí es donde la película explota en una secuencia de acción brutal con la batalla de Asuka Langley Sorio en el Evangelion Yatsuro 2 contra los Evas de producción en masa. Esa escena es increíblemente intensa. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre ella y su significado? Claro, la batalla de Asuka es una de las secuencias más icónicas y visualmente impactantes de la película. Asuka, una piloto talentosa pero emocionalmente frágil, se enfrenta a una horda de enemigos implacable luchando no solo por la supervivencia de la humanidad, sino también por su propia identidad y valía. La escena está llena de simbolismo desde la brutalidad de la violencia hasta la desesperación de Asuka mientras se enfrenta a una fuerza abrumadora. Es un momento crucial en la película que marca un punto de inflexión en la trama y nos prepara para el clímax final. Pero antes de llegar a ese punto hay que hablar de la tragedia de Misato Katsuragi, la jefa de operaciones de Neklegoi y figura materna para Shinji. Su muerte es un golpe devastador para Shinji, que lo deja aún más aislado y vulnerable, justo cuando debe tomar la decisión más importante de su vida. La muerte de Misato es un punto de quiebre para Shinji. Representa la pérdida de una de las pocas conexiones genuinas que tenía en un mundo que se desmorona a su alrededor. Es interesante notar que algunos análisis interpretan la muerte de Misato como un sacrificio necesario para que Shinji pueda madurar y tomar las riendas de su propio destino, mientras que otros la ven como un evento traumático que lo empuja aún más hacia la oscuridad y la desesperación. Es una escena desgarradora que nos muestra el costo humano del conflicto y la tragedia de la pérdida en un mundo al borde del apocalipsis, y nos lleva directamente al tercer impacto, un evento catastrófico que cambiará para siempre el destino de la humanidad. Pero eso lo dejaremos para la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Prepárense, porque el tercer impacto es donde la película se pone realmente intensa. Hasta entonces, les dejo con esta pregunta. ¿Qué significa para ustedes la muerte de Misato? ¿Es un sacrificio necesario o una tragedia sin sentido? Reflexionen sobre ello, porque en la próxima parte exploraremos las consecuencias del tercer impacto y la decisión final de Shinji, una decisión que determinará el futuro de la humanidad. Y retomamos nuestra inversión en The End of Evangelion justo donde lo dejamos, al borde del tercer impacto. Un evento que va más allá de la simple destrucción. Es la culminación de todos los conflictos y dilemas que hemos estado analizando. Sí, el tercer impacto es un punto de no retorno tanto para los personajes como para la trama. Y visualmente es una experiencia alucinante, ¿verdad? Esas imágenes abstractas, la fusión de los cuerpos, el mar del SL. No es la típica escena de fin del mundo. Para nada, muchos análisis lo describen como una representación visual de la ruptura psicológica de Shinji. Piensa en todo lo que está pasando por su mente. El dolor, la pérdida, la presión de decidir el destino de la humanidad. El tercer impacto es como un espejo de ese caos interno. Tiene mucho sentido. Y justo en ese punto de quiebre, Shinji se encuentra con el poder de decidir el futuro de la humanidad. Puede aceptar la complementación humana y fusionar a todos en una sola entidad o rechazarla, y permitir que la individualidad con todo su dolor siga existiendo. ¿Qué te parece esa dicotomía? Es una dicotomía fascinante, ¿no? Por un lado, la complementación humana ofrece una solución al sufrimiento. No más soledad, no más conflicto, solo una unidad pacífica. Pero por otro lado, elimina el libre albedrío, la individualidad, todo lo que nos hace humanos. Es un precio muy alto a pagar, ¿no te parece? Y algunos análisis interpretan esta lección de Shinji a través de la lente del psicoanálisis. Ven la complementación humana como una regresión al estado fetal, una vuelta al útero materno donde no hay dolor ni responsabilidad. ¿Qué opinas de esa perspectiva? Es una lectura intrigante. Si lo vemos así, la negativa de Shinji a la complementación humana sería un acto de maduración, una aceptación de la realidad con todas sus complejidades, incluyendo el dolor y la libertad de elegir. Me gusta esa interpretación. Y hablando de simbolismo, no podemos pasar por alto las referencias religiosas que impregnan toda la película, los Evangelions, con sus alas angelicales y su poder destructivo, la lanza de Longinus, la figura del rey como una especie de mesías. ¿Cómo encajan estos elementos en la narrativa? Las referencias religiosas añaden una capa de complejidad a la película, nos invitan a reflexionar sobre temas como el bien y el mal, la creación y la destrucción, la naturaleza divina y la humana. Fíjate en cómo la lanza de Longinus, un objeto sagrado de la tradición cristiana, se convierte en un arma de destrucción masiva en la película. Es una inversión simbólica que nos hace cuestionar la naturaleza del poder y la religión. Y luego tenemos arriba un personaje enigmático que evoluciona de ser una clon fría y distante a una entidad casi divina. Su fusión con Lilith, la progenitora de la humanidad en la mitología judía, es un punto crucial en la trama. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de la humanidad y la divinidad? La figura de rey es fascinante porque representa la dualidad de la naturaleza humana. Es a la vez humana y divina, creada y destructora. Su fusión con Lilith
La convierte en una especie de diosa, pero al mismo tiempo le da a Shinji la posibilidad de elegir el destino de la humanidad. Es como si la película nos estuviera diciendo que la divinidad no está separada de la humanidad, sino que reside en nuestro interior, en nuestra capacidad de elegir, de crear y destruir. Y hablando de elecciones, la decisión final de Shinji de rechazar la complementación humana es un punto crucial en la película. ¿Qué te parece esa decisión? ¿Es un acto de egoísmo, de cobardía, o una afirmación de la individualidad? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y no creo que haya una respuesta fácil. Algunos análisis lo interpretan como un acto de egoísmo de aferrarse al dolor y el sufrimiento por miedo a la unidad. Otros lo ven como una afirmación de la libertad individual, del derecho a elegir nuestro propio destino, incluso si eso significa sufrir. Y el final de la película con Shinji y Asuka, como los únicos humanos que regresan a un mundo devastado, es igual de ambiguo. Esa última escena con Shinji intentando estrangular a Asuka y ella acariciándole la cara, ¿qué significa eso? ¿Es un rayo de esperanza en medio de la desolación? ¿O una muestra de lo dañados que están ambos personajes? El final de The End of Evangelion es una obra maestra de ambigüedad. No nos da respuestas fáciles, sino que nos deja con más preguntas. Esa última escena, con la caricia de Asuka, podría interpretarse como un gesto de perdón, de aceptación de un atisbo de humanidad en un mundo devastado, pero también podría verse como una señal de la profunda alienación y el trauma que ambos personajes cargan. Y esa frase final, ¡qué asco! Es un cierre brutal, ¿no? Es un rechazo a la realidad, una expresión de nihilismo o algo más. Es una frase que resume la complejidad de la película. Podría ser asco por la situación, por la humanidad por sí mismo. O quizás es una mezcla de todas esas cosas. The End of Evangelion nos deja con la sensación de que no hay respuestas fáciles, que la vida es un caos hermoso y terrible a la vez. De regreso en The Deep Dive, y por fin llegamos al momento de la verdad. Desenmarañar ese final de The End of Evangelion, que nos ha dejado a todos con la mente dando vueltas. Hemos analizado la psique de Shinji, el simbolismo a la complementación humana. Pero esa escena final en la playa sigue siendo un enigma. Un final abierto a la interpretación, al debate, a cuestionarlo todo. Y eso es parte de lo que hace esta película tan poderosa. No te da respuestas fáciles, te obliga a buscar tu propia verdad en medio de la ambigüedad. Empecemos por lo básico. Shinji y Asuka, los únicos sobrevivientes del tercer impacto en un mundo devastado. Él intenta estrangularla, ella lo acaricia, y luego esa frase final. ¡Qué asco! ¿Por dónde empezamos a desentrañar esto? Muchos análisis se centran en esa caricia de Asuka. Es un gesto que rompe con la violencia, que introduce un atisbo de humanidad en un escenario tan desolador. Algunos lo interpretan como un acto de... otros, como una señal de que ambos, a pesar del trauma, aún conservan algo de esperanza. ¿Qué te parece a ti? Es un momento tan cargado de significado que es difícil darle una sola interpretación. Por un lado sí se puede ver como un rayo de luz en medio de la oscuridad, pero por otro lado también refleja lo rotos que están ambos personajes. Esa caricia en un mundo donde todos los demás han desaparecido también puede ser una muestra de su profunda soledad e incapacidad para conectar de verdad. Es interesante esa dualidad que mencionas, y nos lleva a la frase final de Shinji. ¡Qué asco! ¿A qué se refiere? A la situación, a Asuka, a sí mismo, a la humanidad en general. Esa frase es la clave de la ambigüedad del final. He leído interpretaciones que la ven como una expresión de nihilismo, un rechazo a la realidad. Otros la ven como una crítica a la propia humanidad, a su capacidad para autodestruirse. Algunos incluso la ven como un atisbo de esperanza, como si Shinji, a sentir asco, estuviera reconociendo la fealdad del mundo, pero también su deseo de algo mejor. Exacto, no hay una respuesta correcta. Y eso es lo que hace que The End of Evangelion siga siendo tan relevante. Nos enfrenta a preguntas incómodas sobre la existencia, la soledad, la conexión humana, y nos deja la tarea de encontrar nuestras propias respuestas. Y eso nos lleva de vuelta al tema central de la película. La complementación humana. Shinji rechaza la unidad absoluta, la promesa de un mundo sin dolor, y elige la individualidad con todas sus complejidades. ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza humana? La película nos plantea la pregunta: ¿es el dolor un precio que vale la pena pagar por la libertad individual? Shinji al final elige la libertad, la posibilidad de conectar con otros de forma auténtica, incluso si eso significa sufrir. Es un mensaje poderoso que nos invita a valorar nuestra individualidad y a luchar por un mundo donde la conexión no implique la pérdida de lo que nos hace únicos. Dijo que has dado en el clavo, y The End of Evangelion nos deja con la sensación de que la vida es un viaje complejo lleno de dolor y belleza, y que la conexión humana, por imperfecta que sea, es lo que le da sentido. Y al final cada uno de nosotros debe encontrar su propio camino, su propia forma de lidiar con la soledad, el dolor y la búsqueda de significado en un mundo que a veces parece absurdo. Es una película que te invita a reflexionar, a cuestionar tus propias creencias, a no conformarte con respuestas fáciles. Y eso en sí mismo ya es un triunfo. Ha sido un viaje increíble, lleno de análisis, debates y reflexiones profundas.
The End of Evangelion es una obra maestra que te deja pensando durante mucho tiempo y que te invita a volver a verla una y otra vez para descubrir nuevas capas de significado. Y con esto creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en The End of Evangelion. Espero que les haya gustado el viaje tanto como a nosotros. Gracias por acompañarnos en The Deep Dive. Y recuerden, la búsqueda de respuestas no termina aquí. Sigan explorando, sigan cuestionando, sigan encontrando su propia verdad. Hasta la próxima.